Los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, está perfecto. Ahora sí está perfecto. A ver si puedes habilitar Excelente. tu cámara también. Perfecto. Voy a verla ahora. Um, Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo ¡Ahí, están? Cecilia! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, ¿cómo estás, Cecilia? Muy bien por acá en Niebla, Valdivia. Muy bien, excelente. Uy, qué bueno que salió bien. ¿Conoces por Bueno, acá? ¿cómo? ¿Conoces por acá? No, no conozco, pero tengo un viaje ahora. Tengo que tomar unos días de ¿Ya? vacaciones antes de diciembre, que yo tengo vacaciones ya caducando. Y tengo que Ya. tomarlas, sí o sí, tengo que tomar una semana de vacaciones y ya tengo listo, voy al sur. Valdivia está en la ruta. Ah, Tengo ahí perfecto. Osorno, tengo Valdivia en la ruta, así que, uy, si se pueda, podemos organizar un día para compartir una cervecita. Por supuesto, ahí me avisas, no hay problema. Qué bueno, Cecilia. Bueno, doy las bienvenidas a todos los participantes, chiquillos, muy bienvenidos. Bueno, yo dejé todos con micrófono y cámaras cerradas, igual para mantener una buena conexión, para no dejar muy cargada la transmisión. Así que, pero claro, pueden hacer preguntas. Tienen ahí el chat, ahí abajo de la pantalla tiene una barra y tiene ¿Sí? una escrito un botón chat. Y ahí pueden habilitar el chat y pueden ahí conversar, hacer sus preguntas. Y si es que quieren también hacer una pregunta con audio, no hay problema. Hay un botón ahí que se llama reacciones. Si da el botón reacciones, te sale la opción levantar la mano. Y ahí levanta la mano. Y cuando Cecilia abra la posibilidad para hacer preguntas, y ahí vamos por las preguntas. Los que levantaron la mano, yo habilito el micrófono y la persona puede hacer la pregunta sin ningún problema. Y así mantenemos todo organizado. ¿Estamos bien? Perfecto. Combinado. ¿Sí? Muy bien. Cecilia, muchas gracias por aceptar la invitación a esta charla. Es un asunto de verdad muy interesante, muy importante, que poca gente da importancia al desecho del bagazo cervecero, que se puede hacer con eso. Y de verdad su charla tiene una importancia muy grande aquí para nosotros. Bueno, les presentar a Cecilia, es fundadora de Beer Store Valdivia, es beer sommelier también en Domins, es diplomada en la microcervecería en la PUC de Valparaíso, es candidata al General Certificate IBD de Londres, es socia de la Comunidad de Mujeres Cerveceras de Chile y es asociada de nuestra querida asociación Chile Brewers. Cecilia, muy bienvenida. Muchas gracias por tu oportunidad, por tu disponibilidad de hacer esa charla. Así que voy a cerrar el micrófono y ahora dejo la palabra contigo. Gracias a la comunidad Chile Brewers por esta invitación que me han hecho. Siempre son muy importantes las instancias que se dan para poder hablar sobre este residuo y para poder contar lo que se ha estado desarrollando en Valdivia en los últimos 4 años de investigación. Así que nuevamente agradezco la oportunidad y bueno, voy a tratar de ser lo más sintética porque la información es bien abundante y para dejar paso a las preguntas. Una cosa, no sé si me diste el acceso para poder compartir la pantalla, porque aparece como inhabilitado. No sé si está Eric por ahí. ¿Lo diste? A ver. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Ya, muy bien. ¿Lo ven? ¿Se ve? Yo lo veo. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Gracias también por esa presentación. Eh, a ver, se perdió un poco. Bueno, les voy a contar que yo hablo de una obsesión, en realidad, de una obsesión que pasó a enamoramiento. Comenzó hace 4 años cuando en los distintos procesos cerveceros, ya sea como asesora o como formadora, me di cuenta de que se quedaba siempre eh, guardado en sacos o en baldes
este residuo del proceso y que luego comenzaba a descomponerse, y observaba cómo rápidamente se trataba de sacar de las plantas, y cuando no se podía sacar a tiempo, bueno, la descomposición generaba complicaciones de contaminaciones cruzadas. Así que yo empecé a investigar en Chile sobre sus usos, y me encontré con que casi no existía literatura más que la académica, de algunos estudios de tesis, y no existían experiencias formales más que algunas experiencias caseras, digamos, o en plantas, pero muy esporádicas. Y entonces comencé a realizar investigaciones fuera de Chile, en España, principalmente en Argentina y en Estados Unidos, y me encontré con que lo que mi intuición me decía, que había acá una oportunidad increíble de reutilización de este residuo, no estaba tan alejada en realidad. Y las primeras experiencias de conocimiento las tuve en España, eh, con productores cerveceros de algunas zonas rurales, eh, que producto de la crisis económica, una de las tantas que Europa ha tenido, comenzaron a darle uso a esta materia prima como alimento. Eh, y entonces empecé a hacer algunas pruebas acá en mi taller, en Valdivia, pruebas bastante caseras al inicio, eh, que al comienzo estaban destinadas a buscar la mejor forma de conservar el bagazo cuando se sacaba de la olla de maceración, eh, y poder sostenerlo y darle un poco más de vida útil. Pero claro, los primeros intentos no fueron fructíferos, porque la descomposición es muy rápida y la generación de gases también, entonces eh, había que botarlo rápidamente. Eh, Así que seguí investigando, seguí conversando, conectándome con gente, eh, y ahí ustedes pueden ver una cronología un poco de lo que han pasado en estos 4 años de trabajo con el bagazo, donde la primera intuición fue darse cuenta de que había algo valioso, de que se hacía casi nada en Chile, de que mi intuición me decía que esto podía convertirse en un superalimento. Yo le llamo el superalimento de la resistencia, lo vamos a ver después por qué. Y empezamos a hacer algunas pruebas bastante caseras de conservación, de guardarlo en frío. Eh, Cuando digo caseras, bastante rudimentarias, o sea, en el fondo era sacar el bagazo, estrujarlo con la mano, meterlo en unos contenedores plásticos y al refri. ¿Ya? Esas fueron las primeras pruebas. Y con asombro me empecé a dar cuenta de que efectivamente la vida útil del bagazo comenzaba a aumentar y pasaba del día y medio, 2 días iniciales, a la semana, a los 10 días, a los 20 días, al mes, ya sea trabajando con distintos tipos de temperatura y en distintos tipos de envase, y con distintos tipos de porcentaje de humedad. Los primeros productos que se hicieron obviamente fueron de alimentos. Empezamos a probar con pan, empezamos a probar con barras de cereales, empezamos a probar con harina, y también empezamos dando cuenta de que la consistencia funcionaba, de que a las personas con algunas resistencias sensoriales, pero igual les gustaba, eh, de que los porcentajes de reutilización se podían aumentar, eh, e intuíamos de que este residuo podía tener una alta composición nutricional, eh, y esa intuición de a poco fue corroborada por las investigaciones como ya dije, que se hacían principalmente en España, donde hay mucha literatura, y algunas investigaciones también de Argentina. Y estando en este proceso súper casero de pruebas en el taller en Valdivia, me conocí
sea, de alguna forma llegué al trabajo que estaba haciendo Berta Jiménez en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, una ecuatoriana que precisamente casi en paralelo a nosotros estaba trabajando el mismo tema. Así que fue tremenda mi alegría, porque además una habla, no sé, de habla española, entonces fue súper fácil. Empecé a contactarme con ella y ella me empezó a dar información de lo que estaba haciendo, principalmente reutilizando el bagazo como harina. Y trabajando además con las productoras y productoras específicamente de Bronx, y lo que estaban haciendo con ellas. Así que ahí fue el puntapié para decir, aquí realmente hay algo, pero necesitamos mayor información y necesitamos más tiempo de estudio y obviamente necesitamos financiamiento, y entonces se decide postular a un Corfo para que durante 2 años nos financiaran las pruebas y estudios, principalmente de conservación, y la generación de protocolos para almacenamiento en planta, para transporte, para almacenamiento en el lugar, en el taller de laboratorio, para conservación, para uso en distintos formatos y por supuesto para la generación de productos que vamos a ver más adelante. Y este financiamiento de Corfo duró 2 años y fue esencial para poder avanzar mucho más rápido con la investigación en torno al bagazo y ya confirmar de todas formas que este residuo, que es considerado basura aún hoy, lamentablemente en muchos lugares del mundo y por supuesto en Chile también, sí es una materia prima de alto poder nutricional, sí es un alimento que puede ayudar, ¿no es cierto?, a la nutrición de muchas personas, y que tiene una versatilidad tan increíble que a mí me sigue sorprendiendo, a pesar de que ya llevo 4 años con esto, me sigue sorprendiendo porque son infinitas las posibilidades de uso que tiene. Ahí yo digo que no sé cómo aprobaron el Corfo, porque efectivamente cuando nosotros lo presentamos a un fondo de proyección comercial y presentamos un fondo de una propuesta de investigación. Así que yo creo que los astros se conjugaron y nos financiaron un proyecto que en realidad no iba destinado a ese fondo, pero que finalmente nos sirvió de todas formas. El año 2020 íbamos a iniciar el ciclo de transferencia tecnológica, trabajando con talleres y transfiriendo esta información, pero bueno, nos pilla la pandemia y tenemos que detenernos, pero sí hicimos varias charlas online, tanto para Chile como para América Latina, y hoy creo que la pandemia a nosotros nos sirvió como un piso desde el cual nos ha permitido instalar y motivar mucho más el tema del bagazo. Creo que habría costado más. Yo creo que la pandemia también ha servido para generar conciencia en muchos ámbitos, y en este en particular permitió que hoy el interés por el tema del bagazo sea mucho mayor. Cuando nosotros comenzamos, nos miraban súper raro. Cuando yo comencé a hablar del bagazo, me miraban con mucha extrañeza, no creían en lo que estábamos haciendo. Hoy me alegra saber que cada vez hay más interés por él, y eso es precisamente, eso ha sido el objetivo de estos 4 años. Voy a hacer un alto después para contestar si es que hay preguntas, porque veo ahí una nota en el chat. Algunos datos básicos que fue con los cuales comenzamos a trabajar. Voy a pasar esto por acá. Ok. Estos son datos de Valdivia, obviamente que es solamente para ejemplificar, pero si calculamos que la producción mensual de cerveza en un año normal, pre-pandémico, en las cerca de 40 cervecerías que hay en la ciudad de Valdivia, y aquí saco de la ecuación a Putzman, a Cuello Negro y a Bundor, estamos hablando de 3.000 litros mensuales en promedio. Imagino que los productores que están acá saben que en promedio uno está sacando entre 2 a 3 kilos de bagazo cada 20 litros.
dependiendo un poco del estilo que se trabaja. Entonces, en una matemática muy simple, y pensando que actualmente hay 25 cervecerías funcionando después de la pandemia, hablamos de 75, de 11.250 kilos de bagazo mensuales, o sea, lo que es una cifra súper grande. Y si lo llevamos a una proyección anual, estamos hablando de 135.000 kilos bajos, o sea, solamente en la ciudad de Valdivia, esto sin contar las otras 11 comunas de la región de Los Ríos, y por supuesto sin contar todas las ciudades del país. Por lo tanto, estamos en un cálculo más actualizado. Hablamos de que solo en la ciudad de Valdivia al año se generan cerca de 4 toneladas de bagazo. Entonces, claro, las pruebas a escala pequeña, hechas en el taller, con 20 litros de mosto o hasta con 80 litros de mosto, quedan súper pequeñas cuando lo comparamos con este nivel con estos volúmenes de bagazo solo en la ciudad de Valdivia. Y ahí entonces empieza a generarse una complicación mayor, porque la pregunta fue, bueno, ¿cómo manejar estos volúmenes tan grandes de bagazo, de residuos? Dado que la principal dificultad es su conservación. O sea, todos sabemos que en menos de 2 días el bagazo se descompone. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo poder reutilizar, ¿no es cierto? Cerca de 4 toneladas al año? Es una cifra súper grande. Y ahí es cuando nosotros dijimos, bueno, no sacamos nada con seguir haciendo pruebas de usos del bagazo si es que no trabajamos pruebas de conservación del bagazo. O sea, puede ser una maravilla usarlo, pero no sacamos nada con hacer cosas si es que no logramos darle vida útil, alargar la vida útil que permita precisamente hacer esas cosas. Voy a revisar, a ver si hay... Hagan su propuesta, perfecto. ¿Se escucha bien? Si es que alguien me puede decir, porque a veces uno empieza a hablar y no se da cuenta si es que si es que se está escuchando bien, por favor. Así que si alguien me puede decir, sí, perfecto. Voy a adelantar un poquito acá para ir avanzando. ¿Qué factores fueron los que al comienzo nos jugaban en contra? Bueno, nos jugaban en contra el tiempo, esto ya sabemos. El gran problema del bagazo es que más allá de su descomposición y de los olores, por supuesto, no deseados que generan la planta y las contaminaciones cruzadas para las producciones futuras, el gran problema del bagazo es que genera gas. Y los gases que genera el bagazo son de efecto invernadero. Y uno de los gases que genera el bagazo es el metanol. Por lo tanto, estamos hablando de un gas bastante peligroso. ¿Ya? La otra variable que juega en contra muchas veces es el esfuerzo, o sea, estar sacando esos kilos y kilos de bagazo rápidos desde la olla para sacarlos de la planta no es un tema menor, y por supuesto que ese esfuerzo de sacar se intenta hacer una sola vez, entonces en el fondo se saca para botar. Pero entonces cuando nosotros interveníamos en la planta y decíamos, por favor, sácalo de esta forma, o sácalo y guárdalo en este envase para poder retirarlo, claro, eso genera, ¿no es cierto?, un esfuerzo extra que yo entiendo muy bien, siendo también elaboradora, que no es simple, digamos, de cumplir. Y la otra variable importante, bueno, es el tema del dinero, porque no es lo mismo, obviamente, secar 4, 5 o 10 kilos de bagazo en una prueba, ¿no es cierto?, que intentar secar 60 kilos, 80 kilos, 100 kilos o más. O sea, estamos súper conscientes de que esta es una actividad que no necesariamente tiene que desarrollar el elaborador o la elaboradora, ¿ya? Por lo tanto, estas 3 variables, que no son menores, son las que también se intentaron abordar dentro del estudio. Pero ¿cuáles son las variables que sí nos ayudan? Porque también, ¿no es cierto?, hay efectos positivos. Bueno,
Nos dimos cuenta que si nosotros generábamos un orden desde el proceso cervecero para poder luego extraer el bagazo, eso nos jugaba a favor en este tema del tiempo y el esfuerzo. Nos dimos cuenta que si también nosotros desarrollábamos una planificación para el manejo del residuo, también, ¿no es cierto?, nos daba la posibilidad de ganar esfuerzo y tiempo. Si generábamos una acción colectiva, es decir, no necesariamente el bagazo tenía que ser extraído de la planta por el maestro o la maestra cervecera, ¿no es cierto?, podían intervenir otras personas. Y si jugábamos con la variable diseño, que tiene que ver con en qué momento se extrae el bagazo, cómo lo dejamos menos tiempo en la olla, o en algunos casos, dependiendo también de los procesos productivos, cómo lo dejábamos más tiempo en la olla, no sé, todo eso también nos hacía ganar tiempo y esfuerzo. Entonces, todas estas pruebas, que duraron cerca de 2 años y que trabajamos con 5 cervecerías de la región de Los Ríos, trabajamos con 3 de la ciudad de Valdivia y 2 de la ciudad de Payaco, nos permitieron hacer todos estos cruces y estos juegos. Y obviamente que después, el año pasado, con el tema de la pandemia, pudimos seguir profundizando en este ejercicio porque el encierro nos permitió hacerlo. Les cuento toda esta introducción porque creo que es importante el contexto para que se entienda de que los resultados a los que hemos llegado han sido con un largo proceso y nos hemos tomado ese tiempo también para hacerlo porque creemos que vale la pena dedicar tiempo y trabajo a esta fase para luego tener finalmente todos los protocolos y traspasarlos y que eso permita poder multiplicarse en las distintas plantas cerveceras del país. Este es un mapa conceptual que también se fue elaborando de a poco y que yo lo digo que es mi favorito porque es como mi hoja de ruta en realidad. Yo me dedico a la formación y a la asesoría y el tema de la sustentabilidad en el sector cervecero es el norte para mí. Entonces, comencé con el bagazo, pero les quiero contar rápidamente que hemos seguido haciendo estudios con el mosto residual que por distintas razones no se convierte en cerveza. Estamos haciendo pruebas con el lúpulo, que también residual que quedan. Estamos haciendo reutilización de levadura y distintos estudios para poder, tanto de cosecha y de reutilización en volúmenes pequeños. Con todo esto, con miras a modelar una planta cervecera sustentable. Y sin duda que el gran trabajo futuro, cuando digo futuro me refiero al próximo año o quizás el siguiente, va a ser cómo logramos reutilizar el agua, cosechar agua, sobre todo en el sur de Chile, que es más factible, y cómo logramos también disminuir el consumo de agua, que es un tema, todos sabemos que el tema hídrico es bien complejo. Aunque ustedes no lo crean, la ciudad de Valdivia hace 2 días fue declarada como zona de emergencia hídrica, la ciudad que tiene la pluviometría más alta de Chile. O sea, entonces estamos en una situación bastante crítica que al sector cervecero, si es que ya no le está afectando, lo va a hacer y muy pronto. Voy a leer un poco los comentarios que hay acá. Dice, hasta ahora nosotros lo regalamos para alimentar aves en el campo. Exacto. Exacto, sí. La alimentación animal ha sido, de hecho, el mayor uso que se le ha dado hasta ahora a este residuo orgánico, y es porque es bastante fácil, ya sea porque los mismos integrantes de la planta lo sacan y lo llevan, o porque piden que alguien lo vaya a retirar. Pero también en los estudios que nosotros hicimos nos dimos cuenta de que las prácticas para entregar este residuo a los animales, ya sea ovinos, bovinos, caprinos, no son a veces tan buenas, y los animales también resienten el proceso de refermentativo que tiene el bagazo, generando problemas estomacales. Entonces también hay que tener un cuidado ahí en el momento en que se tiene que entregar este residuo como alimento a los animales. Lo vamos a ver después. ¿Cuáles son para mí las tremendas ventajas que tiene el bagazo? Bueno, es un producto noble,
es sencillo, es súper fácil de trabajar, aunque no lo crean, es muy versátil, ¿ya? Tiene un alto contenido proteico, tiene una baja cantidad de azúcares, ¿ya? Bueno, se saca ya casi sin azúcar, el porcentaje que tiene es muy bajo. No obstante eso, nosotros este año hemos hecho algunas pruebas para sacar bagazo en distintos momentos del proceso de elaboración y hemos sacado bagazo, por ejemplo, al final, ¿no es cierto?, después del lavado, pero también hemos sacado el bagazo antes del lavado e incluso antes del recirculado, ¿ya? Lo que nos da distintos tonos sensoriales que está sirviendo mucho para la industria panadera, por ejemplo, ¿no es cierto?, para el desarrollo de harina. Tiene muchas vitaminas, es económico, ¿ya? Y es asequible. Cuando decimos que es asequible, al menos en la ciudad de Valdivia, nosotros tenemos un porcentaje alto de cervecerías por volumen, por población, y eso significa en la práctica que al menos en un barrio, al menos nos encontramos con una cervecería de barrio, ¿ya? Entonces, el proyecto lo que busca el próximo año es poder mapear la ciudad de Valdivia, poder mapear la ubicación de las distintas cervecerías de la ciudad para decirle a la gente, mire, acá usted tiene la posibilidad de ir a buscar bagazo cervecero con los protocolos que existen y que van a ser liberados, usted tiene la posibilidad de desarrollar alimentos. Entonces queremos hacer un cruce entre las cervecerías locales y la comunidad. Para allá vamos, esa es nuestra idea. ¿Qué cosas podemos hacer con el bagazo? Bueno, les cuento lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho harina, hemos hecho barras energéticas, hemos hecho masas para pizza, hemos hecho tallarines, hemos hecho pan en sus distintas versiones, hemos hecho galletas, hemos hecho albóndigas, hemos también hecho pruebas con generación de biogás, hemos hecho pruebas para compostaje, para mejorar las composteras y la generación de tierra de hoja. La hemos ocupado como abono en tierra, como alimento para distintas capas y sustrato, en huertas y también en invernaderos. Hicimos algunas pruebas para creación de papel y cartón que han funcionado, pero con algunas dificultades que voy a contar después. No lo hemos hecho nosotros, pero sí en Chile existen algunos estudios para aislación, para usar el bagazo como aislante dentro de los materiales de construcción. Hicimos algunas pruebas pequeñas para peletizar el bagazo y convertirlo en alimentación animal, con miras, ¿no es cierto?, de que a futuro la alimentación de los animales domésticos como perros y gatos pudiese estar basada en el bagazo cervecero, ¿ya? Y existen otras múltiples formas de uso que son inimaginables, y digo que son inimaginables porque la creatividad es inmensa y la versatilidad de este producto es tan grande que yo no tengo duda de que se pueden hacer muchas otras cosas. Hemos hecho también pruebas de productos, hemos hecho vasijas y hemos hecho platos, todavía con alguna dificultad en su textura, pero mejorando, y en el tema del papel y el cartón con miras a que el día de mañana el embalaje, el packaging del sector cervecero nacional sea elaborado con bagazo. O sea, ¿se imaginan ustedes? O sea, que todo el packaging pueda estar elaborado del bagazo sería una maravilla. ¿Alguien tiene preguntas hasta ahora? O si quieren continuamos para mostrarles. Okay. Bueno, al menos acá en el sur, que es distinto cómo se comporta el bagazo en la zona centro-norte del país, pero al menos acá en el sur, entre el otoño y el invierno podemos darle el bagazo ya el segundo día y medio, tercero, se empieza a descomponer, empieza a generar gas y descomposición, ¿no es cierto? Pero en primavera-verano ese margen baja a un día y medio, a 2, y en la zona sur de Chile, que en los últimos años las temperaturas han aumentado
bastante y hemos tenido bastante más días de calor durante el verano, esa vida útil está bajando a un día, ¿ya? Lo que es súper complejo. Entonces la problemática siempre fue cómo darle mayor vida útil al bagazo, cuál es la forma de conservar lo ideal, cuánto frío requerimos realmente para cada formato, bagazo húmedo, seco, bagazo húmedo, bagazo seco, húmedo molido, seco molido, eh, cómo lo transportamos, cómo somos capaces de sacarlo de la planta, mantener, ¿no es cierto?, esta cadena de frío y llevarlo hasta el lugar en donde se va a reutilizar, cómo se almacena mientras se saca de la planta, que también es un tema. Acá en la ciudad de Valdivia eso es mucho más sencillo, porque la ciudad es pequeña y estamos bastante cerca. Las distancias para llegar a una planta, quizás la más distante son 25 minutos, pero la realidad de las ciudades como Santiago, Concepción, Valparaíso, Viña son súper diferentes. Entonces, cómo se almacena mientras se va a buscar también es un desafío, sobre todo cuando los volúmenes de bagazo van aumentando. Voy a avanzar. ¿Por qué es importante no tirarlo así como así, meterlo dentro de una bolsa y tirarlo a la basura? Yo lo he visto detrás de las bodegas con el calor intenso, lo he visto en los vertederos, lo he visto en los contenedores en la calle, lo he visto metido en saco, metido en bolsa, lo he visto metido en papeles, en cartón, y créanme que lo he visto metido incluso en recipientes de plástico. Nosotros hicimos varias pruebas metiendo el bagazo en recipientes de plástico y revisando la generación de gas en distintos momentos, o sea, al día 2, al 4, al 6, al 10, etcétera, y es impresionante cómo aumenta. Entonces, el bagazo se descompone de manera anaeróbica, es decir, tiene microorganismos que empiezan a generar descomposición, ¿ya? Y estos gases, especialmente el metanol, es uno de los más peligrosos. Por eso que no es tan simple tirarlo a la basura. Hay que estrujarlo, hay que sacarle la humedad lo mejor posible, y hay que tratar de que si se va a botar, llegue al basurero, llegue al recipiente, llegue al contenedor, de la forma menos húmeda posible. Ahora, uno entiende que eso es súper difícil en una planta, sobre todo cuando se está con la producción al máximo, ¿ya? Y aquí les voy a contar un dato, me parece que es súper interesante. En Argentina se está desarrollando un prototipo de olla de maceración que tiene un anexo, que es un contenedor que va a permitir que este bagazo que queda en la olla se seque de inmediato y pueda salir seco de la planta. Eso, sin duda, que facilitaría el tema y creo que es un gran acierto, y nosotros también hemos estado conversando con el equipo de Córdoba, que está desarrollando este prototipo, y nos parece súper, súper interesante que se pueda hacer alguna cosa así en Chile. Voy a leer algunos comentarios. ¿Es necesario deshidratarlo antes de guardar o poner en frío? No es necesario deshidratarlo, pero sí es necesario mantenerlo en frío. Ahí más adelante en esta presentación, que yo después le puedo facilitar, están, por ejemplo, las temperaturas y los tiempos de las distintas pruebas en los formatos de bagazo. Sí es importante llevarlo frío, porque lo que hay que hacer es inactivar el proceso de fermentación, el proceso de trabajo de los microorganismos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces se lleva frío. ¿A cuánta temperatura? Idealmente entre 2 a 4 grados. Pero si existe la posibilidad de bajarlo a 1 a 0, es mucho mejor. Entre 2 a 4 grados, nosotros hemos logrado mantener la vida útil de ese bagazo, incluso hasta 2 semanas. Cuando hablo de la vida útil, es que después de 2 semanas nosotros podamos sacar ese bagazo, sentirlo en nariz, comerlo y descubrir que está en perfecto estado para ser usado.
¿Es viable compostar el bagazo en composteras de fermentación anaeróbica? Yo no creo que sea muy viable, la verdad, porque si estas composteras, nosotros, a ver, voy a partir de nuevo, nosotros hemos hecho pruebas en composteras anaeróbicas, y ahí la posibilidad de que sea viable es cuando tú sacas el bagazo al tiro de la olla y lo llevas al tiro a la compostera, pero si lo dejas guardado, empieza su proceso de refermentación y luego lo llevas a la compostera, altera mucho la conformación de la tierra de hoja. La verdad es que no, las pruebas que nosotros hicimos no dieron buenos resultados. Ahora, donde sí da buenos resultados es si tu compostera tiene lombrices, porque a las lombrices les encanta el bagazo y se lo devoran. Entonces ahí sí puedes tener un buen resultado con lombrices. Voy a seguir por acá con la presentación. Ahí lo que ustedes ven son fotografías reales, no son sacadas de internet, son fotografías de nuestras pruebas que se hicieron en la Escuela Agroecológica de Lumaco, de la ciudad de Payaco, acá en la región, el año 2018, en donde nosotros tomamos el diseño de un biodigestor, lo adaptamos e hicimos el biodigestor, ¿ya? Aquí la tesis era, somos capaces de reemplazar, ¿no es cierto?, la materia orgánica de los animales por bagazo, así que probémoslo. Y lo probamos. Y efectivamente da resultados, ¿ya? Ahora nosotros hicimos pruebas a muy pequeña escala y obviamente la creación de un biodigestor no es menor, es harto trabajo, aun cuando se realizó con materiales reciclados, y obviamente con la ayuda de un experto diseñador en biodigestores en Chile, es harto trabajo. Entonces, para que nosotros podamos tener un biodigestor que en teoría nos pudiese suministrar el propio gas, ¿no es cierto?, que genera el bagazo a la planta para producir, calculamos que por lo menos se requieren una producción de entre 80 a 100 kilos diarios de bagazo para poder obtener unas 5 horas de gas, ¿ya? Más o menos esa es un poco la proporción que se calculó. Los datos exactos están en el documento u otro que yo también puedo pasar, pero sí es factible, pero claro, es una inversión y es un trabajo adicional. Voy a mirar acá. Buenas lombrices californianas, sí, se lo devoran, les encantan. Son las mejores pruebas que nosotros tenemos con compostera han sido con lombrices californianas. Nelson dice que también realizó un biodigestor semicontinuo para producción de gas. Ya, sí, perfecto. ¿Y lo has probado con bagazo? Sería interesante. Lo bueno es que la producción el uso del bagazo con el biodigestor es directo, o sea, ahí no necesitamos nada, sacamos el bagazo y lo metemos directo al biodigestor. Sí lo hice. Sería bueno quizás que por acá, por el chat, puedas contarnos un poco tu experiencia con eso. A nosotros lo que nos interesaba era probar dos cosas. Uno, el bagazo sí puede reemplazar o sumar, ¿no es cierto?, como insumo para la creación de gas a través de un biodigestor, y que sí será capaz de generar gas y reutilizarlo en la cervecería. Entonces, en la tesis que tenemos es que lo ideal sería poder realizar o generar, perdón, un porcentaje del gas que se utiliza en la cervecería, ¿no es cierto?, a través del mismo residuo orgánico. Vamos a ver si Nelson ahí nos puede también insumar con su experiencia. Hay acá algunos datos, ¿no es cierto?, también interesantes. Acá dice que con 20 kilos de bagazo húmedo se puede generar 1 metro cúbico de biogás, ese fue el cálculo que nosotros hicimos, y 1 metro cúbico de gas natural equivale más o menos a 2 metros cúbicos de biogás, ¿ya? Ahí hay unos datos para que ustedes puedan sacar los cálculos. Sí es fácil, pero como les digo, requiere de una inversión, requiere de un trabajo, y también requiere de una mantención, o sea, hay que estar atento.
al final te abrimos el micrófono. Ah, perfecto. Ya, sí, me interesa conocer la experiencia de Nelson. Sigamos entonces. Compostaje. Me voy a saltar un poco porque la presentación es bien larga, pero me quiero ir dejando algunos, marcar, ¿no es cierto?, algunos temas para que después ustedes se motiven y busquen información o lo hagan. Compostaje, como indicábamos, efectivamente hicimos pruebas con compostera. Todas las fotos que ustedes van a ver en esta presentación son fotos reales, ¿ya? Efectivamente, esos zapallos que ven ahí, ¿no es cierto?, esa verdura fueron cosechas de invernaderos trabajados con bagazo, ¿ya? O sea, trabajados con composteras, ¿no es cierto?, generación de tierra de hoja a partir del bagazo. Obviamente no es solo bagazo, o sea, en el fondo es toda la materia orgánica que nos ayuda a generar la tierra de hoja. Y por lo tanto, acá el riesgo con la compostera es la generación de gas del bagazo. Por lo tanto, lo ideal es nuevamente sacar el bagazo de la olla y tirarlo directo a la compostera. Si ese bagazo queda más de un día retenido en la planta, yo no recomendaría llevarlo a la compostera a menos que la compostera tenga lombrices, ¿ya? Porque esa refermentación y esa generación de gas va a afectar la generación de una tierra de hoja de calidad, me refiero, eficiente. Cerveza Weiber, sí, voy a compartir la presentación. La presentación está hecha para que se pueda multiplicar por todos los lugares donde más pueda. ¿Ya? Del 100% de la compostera, las pruebas indicaron que no más del 30% con aporte de bagazo, por los problemas no por los problemas, sino que por la generación de gas, ¿cierto? Producto de que el proceso microbiológico continúa. Entonces, no más del 30% para la compostera es lo ideal. Si sumamos más del 30% del total de los residuos de la compostera, vamos a ahogar el proceso de generación de tierra. Suelo. Nuevamente, la foto que ustedes ven ahí es real. Lo que sí nos dio o sea, en lo personal, el resultado más eficiente para mí, más que la compostera, fue el trabajo con el suelo. El trabajo con el suelo tiene que ver con cómo usamos el bagazo para entregarle nutrientes a los suelos, sobre todo los suelos secos del centro norte de Chile, cómo ayudamos, ¿no es cierto?, a que este suelo pueda tener más nutrientes para la siembra. Y ahí, después de muchas pruebas, llegamos a esta ecuación, ¿ya?, que yo les muestro acá con esta gráfica, que de fondo es una capa de 1 o 2 centímetros de tierra, 2 centímetros de bagazo y nuevamente tierra. Esta ecuación, esta proporción fue la que nos permitió a nosotros tener verduras exquisitas. Si bien no tenemos estudios precisos, estudios científicos de cómo funciona, digamos, de cómo actúa la composición del bagazo dentro, ¿no es cierto?, del suelo, sí, ¿no es cierto?, las observaciones y los resultados más bien sensoriales nos indicaron que sí funciona, ¿ya? Así que pueden probarlo en las huertas y en los invernaderos que tengan, porque los resultados son bien interesantes. Si es una vermicompostera, ese porcentaje sube, sí, sube un poquito, pero no mucho más, ¿ya? Yo probé incluso hasta con 2 centímetros de... Ah, perdón, te refería a la compostera, no más del 40, sí, nuevamente, pero eso depende, como te decía, si es que tú logras sacar el bagazo al tiro de la olla y lo llevas al tiro de la compostera, en el fondo también vas a minimizar la nueva, ¿no es cierto?, el nuevo proceso fermentativo, porque ya va a estar dentro de la compostera, pero si tú lo mantienes aparte y empieza a refermentar y luego lo llevas a la compostera, ahí tienes más complejidad. Volviendo al tema del suelo, el bagazo que ya se pasó, ¿es posible usarlo en otra cosa? No. Cuando te refieres a pasado,
deduzco que te refieres a cuando ya está con olor a descomposición y súper refermentado. No, ese bagazo tiene solamente un uso, que es llevarlo al desecho, lamentablemente. Bueno, pero para concluir lo del suelo, pruébenlo en esta proporción, siembren y vean cómo funciona. Es bien interesante lo que pasa ahí. Las imágenes que ven acá son de la huerta, también de la ciudad de Payaco, en la región de Los Ríos. Es una huerta en la localidad que se llama El Yoyi. Nosotros ahí, en esa localidad, levantamos una huerta e hicimos muchas pruebas de producción de alimentos con trabajo de suelo y bagazo. Así que la invitación es prueben, prueben y prueben. Esta diapo la coloqué, nosotros no lo hemos hecho todavía, pero en España se están desarrollando algunos prototipos para reemplazar la aislación térmica, o sea, utilizar bagazo como aislante térmico, a partir de la combinación de la arcilla y el bagazo, ¿ya? El bagazo, al ser más poroso, al ser más fibroso, también permite, ¿no es cierto?, este juego, ¿no es cierto?, de aislación, y es que está dando buenos resultados. Hace 3 años atrás, en la Universidad Católica, en la Escuela de Arquitectura, una tesista de magíster se contactó con nosotros porque estaba haciendo algunos prototipos de materiales de aislación con bagazo. Y nos enviaron, así que no sé en qué habrá quedado ese proyecto finalmente, pero ella logró hacer un material de aislación con bagazo. Así que para quienes se interesen un poco en el tema de la construcción, aquí hay algo interesante. También en España se están desarrollando ladrillos con bagazo. Se está reemplazando la cáscara del arroz y la pulpa del papel por el bagazo, porque el bagazo es atemporal y por lo tanto tienen una producción permanente de este tipo de producto para la construcción. La razón es porque además el bagazo genera una mayor porosidad en el material, es más económico y, como ya les decía, no es estacional. Papel y cartón. Yo me sorprendí mucho cuando, dentro de toda la literatura que empecé a leer, descubrí que hace como 4 años atrás, en la Ciudad de México, una cervecería había logrado crear papel, y con ese papel imprimieron un libro. Bueno, después supe que en realidad era un porcentaje muy pequeño de bagazo convertido en papel, y el resto, ¿no es cierto?, era celulosa, pulpa habitual. Pero nos quedó dando vuelta la idea y empezamos a hacer algunas pruebas de papel y cartón que funcionaron, pero con bastante debilidad, porque en el uso del material se quiebra. Entonces todavía no hemos logrado conseguir que este papel y este cartón se aglutinen lo suficientemente para que en su tráfico no se quiebre. Y las últimas pruebas que se han hecho en Chile en los últimos 2 años se han realizado con algunos tesistas de la Universidad Católica, principalmente, quienes han logrado generar estos bianillos con bagazo, para uso de packaging, pero también han tenido la misma dificultad. En el uso se han quebrado. Por lo tanto, todavía nos falta, yo creo, hacer bastante pruebas para lograr generar un material que no se quiebre, ¿ya? Pero el tema va para allá. Fuera de Chile sí hay pruebas bien interesantes también de creación de papel y cartón, como ya les decía, en México, en Argentina y en España. Pero de todas maneras la investigación va para allá, y yo no tengo ninguna duda de que vamos a conseguir en algún momento tener un packaging con bagazo. Una pregunta, dice acá Hernán. Después de 3 días, ¿me sirve el bagazo para mis lombrices? Lo tengo a la intemperie. ¿Qué tienes? ¿Las lombrices o el bagazo a la intemperie? Después de 3 días. Mira, nuevamente, para explicarlo bien, nuevamente.
El bagazo, cuando empieza su proceso de descomposición, tú lo percibes en el aroma, inmediatamente percibes que hay un, ¿no es cierto?, un tono bastante ácido, y si este bagazo está guardado en un recipiente, vas a percibir que empieza a generar gas, ¿ok? Cuando eso ya ocurre, el bagazo es súper peligroso usarlo, súper peligroso. Por eso nosotros hablamos de la vida útil del bagazo. O sea, toda esta maravilla que yo les he contado no tiene ningún sentido si es que nosotros no conservamos el bagazo en frío para darle mayor vida útil. ¿Ok? Entonces, si tú quieres usar el bagazo para alimentación de tus lombrices, la práctica va a ser sacar el bagazo de la olla, meterlo en recipiente, llevarlo a frío, 2 a 4 grados, mantenerlo, inactivar la actividad de microorganismos, y después de eso lo puedes usar. ¿Ok? Pero si lo dejas en un recipiente a temperatura ambiente, ese bagazo se va a descomponer, y esa descomposición que genera gases no va a ser beneficiosa para ningún ser vivo, ¿ya? Ni para los animales en los campos, ni para tus lombrices. Vamos a continuar. Me fui muy adelante, sigamos. Ya. Bueno, acá en el embalaje de bagazo, el método que nosotros empezamos a usar, que en realidad partió acá, pero en realidad lo empezamos a usar después en todo, fue que se recolectaba el bagazo, se guardaba en recipientes, se llevaba, se extraía el líquido. A veces las primeras pruebas fueron a mano, pero después generamos un sistema de prensa, ¿no es cierto?, para poder sacarle la mayor cantidad de líquido. No olvidemos que el bagazo queda súper húmedo sacado de la olla de maceración, por lo tanto, tenemos que extraerle la mayor cantidad de mosto, ¿no es cierto?, que tiene contenido. Lo guardamos en recipientes que pueden ser de plástico o metal, se lleva frío, ¿verdad? Y luego se prensaba con matrices de acero o de madera, y se le agregaba calor y presión para poder generar la solidez que se necesitaba, ¿ya? Como les decía, estas pruebas quedaron suspendidas, quedaron suspendidas el año pasado, pero las vamos a retomar el 2022, ya con bastante más conocimiento de cómo se comporta el bagazo pasado también por matrices y por presión. Esta foto que ustedes ven ahí son vasijas reales que se hicieron con bagazo, ¿ya? Y se hicieron en conjunto con otro equipo que se llama LAPA, que es el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia. Ellos llevan muchos años también realizando generación de materiales a partir de hongos, por ejemplo, y a partir de materia orgánica. Y con ellos hicimos estas pruebas de bagazo. Ellos la hicieron, ¿no es cierto?, que funcionaron bien en el sentido de que se logró aglutinar el bagazo y se pudo convertir en un objeto, ¿ok? Pero obviamente de textura muy porosa y con algunas debilidades de retención de líquido, ¿ya? Pero a lo que a nosotros nos interesaba en esta primera fase era mostrar que sí era factible modelar el bagazo, ¿ya? Alimentación animal. Otra de nuestras tesis en el Corfo fue el bagazo, como se está aplicando hoy en día como para alimentación animal, tirado sobre el suelo, a veces ya con 2 o 3 días de refermentación, es una mala práctica. Se está dañando a los animales, ¿ok? Yo sé que los animales se lo comen felices y uno los ve, pero nosotros hemos sabido de casos de animales que se enferman, e incluso algunos animales que han muerto, porque ese bagazo luego en sus estómagos, ¿no es cierto?, sigue su proceso fermentativo. Por lo tanto, la buena práctica de alimentación de bagazo con animales, nuevamente, es mantener, inactivar el desarrollo fermentativo del bagazo mientras se lleva al campo, ¿ya? Y nosotros también creemos que la forma, ¿no es cierto?, más práctica y más eficiente, obviamente, va a ser convertir este bagazo
en un pellet que después pueda, ¿no es cierto?, ser mucho más eficiente y mucho más sencillo para la alimentación animal. Las pruebas de pellet quedaron suspendidas por la pandemia, pero nosotros las vamos a retomar el próximo año porque creemos que es súper interesante la posibilidad de alimentar a nuestros animales con bagazo. Voy a mirar acá. Al ser biodegradable se ve muy bien para maceteros o almacigueras. Claro, por supuesto que sí. Pues. O sea, nuevamente como que las posibilidades en objetos son infinitas. Nosotros lo que queríamos mostrar era que si era posible moldear el bagazo y convertirlo en un objeto. Ahora, que este objeto requiere pulirse más, mejorar textura, mejorar resistencia, totalmente de acuerdo, ¿ok? Pero al menos queríamos terminar diciendo, oye, sí podemos hacer un macetero, así que sí es factible. ¿Mm? Con respecto a la alimentación animal, creo aquí que hay una oportunidad súper interesante. Una de las razones, quiero decirles algo, cuando nosotros empezamos a hacer las pruebas y los estudios nos dimos cuenta del tremendo potencial, ¿ok? Pero la visión nuestra no es convertirnos en productores de productos, o sea, no es generar un negocio o una empresa para hacer productos. La visión personal es seguir haciendo investigación e estudio con los residuos orgánicos en pro de una cervecería sustentable y que esta investigación y estos estudios y estas prácticas y estos prototipos se abran y se transfieran libremente para que otras personas lo tomen, para que ustedes lo tomen y encuentren aquí posibilidades de reutilización maravillosas. Y otras infinitas seguramente que a algunos ya se les deben estar ocurriendo, porque eso ocurre, uno se empieza a enamorar de este producto, ¿ok? Entonces, en la alimentación animal, dentro de todo lo que le he mostrado hasta ahora, encuentro que hay una posibilidad tremenda para quien desee tomarla. Nosotros tenemos las pruebas preliminares, pero en este 2022 vamos a tratar de hacer pellet. Paiduno pregunta, ¿se puede usar bagazo en el proceso? ¿Se puede usar bagazo que en el proceso se usa mash hop y qué diferencia entre bagazos rubios, morenos o negros? Ya, a ver si trato de entender. No, también hicimos pruebas, efectivamente, como que la pregunta después de todas estas pruebas fue, ok, pero ¿cuál es el bagazo que más nos sirve? ¿Hay diferencia entre estilos? No, depende del uso, o sea, para papel, para cartón, para vasijas, para compostera, etcétera, no hay diferencias mucho con los estilos, ¿ok? Ahí lo que va a ocurrir es que vas a tener distintas tonalidades. Efectivamente, el bagazo adopta un porcentaje de los colores de los estilos, lo que lo hace súper atractivo para temas, por ejemplo, como la harina, o como el papel, también podría ser atractivo, ¿ya? Ahora bien, el bagazo con adición de lúpulos, por ejemplo, no, nosotros hemos trabajado pruebas solamente con bagazo puro, o sea, solamente mezcla de maltas, ¿ok? Y en estas mezclas también hemos trabajado con trigo, ¿ya? También trigo malteado, en algunos estilos en el proceso de maceración. Pero hicimos una sola prueba con lúpulo y no nos dio buen resultado, ¿ya? El lúpulo genera otras cuyas composiciones químicas, los alfa-ácidos, generan otras composiciones que alteran los resultados. Cuando digo resultados me refiero a lo que buscamos, sobre todo, por ejemplo, en temas alimenticios. Así que la sugerencia, al menos hasta ahora, es usar solamente bagazo de maltas, o sea, solo maltas, quiero decir. ¿Cómo soluciona el problema que el bagazo sale muy caliente del match? Sí, efectivamente sale súper caliente, de hecho en los controles de temperatura el rango va entre 50 y hasta 70 grados de temperatura a veces. Ahí lo que hacemos es lo dejamos a que empiece a bajar de temperatura, porque obviamente ingresar ese bagazo a un espacio de frío con esa temperatura también es peligroso y también altera, ¿no es cierto?, los equipos. Entonces dejamos que
que baje. Y esta temperatura empieza a bajar gradualmente cuando empezamos a hacer el prensado, así que eso también ayuda, ¿ya? Pero hay que dejar, esperar. En el caso de extracciones de bagazo que superan, por ejemplo, los 50 kilos, los 60 kilos, ahí la recomendación es llevarlo directo a secado, en realidad. Si no tienes una cámara de frío que te permita guardar el bagazo en recipientes grandes para poder reutilizarlo después de manera húmeda, como lo hicimos en algunos casos, ahí lo ideal es llevarlo a secado al tiro. Y bueno, y ahí es donde empieza la complejidad de la que hablaba al comienzo. Cuando estamos hablando de que en una ciudad como Valdivia sacamos 14.000, cerca de 14.000 kilos de bagazo al mes, claro que se te complica el panorama. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo reutilizamos esa cantidad de bagazo? Y ahí es donde hoy en día nosotros estamos participando, intentando motivar al gobierno regional para la instalación de plantas de secado que permitan recibir el bagazo de toda la cervecería y poder ser secado de inmediato para su reutilización, principalmente en harina. ¿Ya? Esa es una idea que ha surgido hace muy poco acá en la ciudad y bueno, hemos tenido unas primeras conversaciones, pero creo que queda todavía un largo camino. Ahora, ¿se puede hacer esto por la vía privada? Por supuesto que sí. Pues. O sea, nosotros tenemos, de hecho, en el taller un horno semi-industrial, y cuando tenemos más de 50 kilos de bagazo en nuestro taller, lo llevamos de inmediato a secado. No tenemos en el taller la capacidad para almacenar en frío tanto bagazo. ¿Han considerado la posibilidad de hacer briquetas para calefacción? Nosotros no, pero sí me enteré de eso hace este año, y porque alguien estaba barajando la idea acá en la ciudad de Valdivia. Es una muy buena idea. Como te decía, son infinitas las posibilidades, así que yo creo que sí funcionaría y bastante bien. Voy a continuar. Bueno, cuando empezamos a hacer nuestras primeras pruebas de bagazo con miras a crear una materia prima para alimentación, esta fue una de las primeras imágenes que yo hice. De hecho, con esta imagen para presentar el proyecto a Corfo y tratar de hacer una comparativa, ¿no? Y decir que en una pinta nosotros obteníamos 2 barras de cereales con bagazo. Es bastante gráfica y me encanta. Las primeras pruebas de secado las hicimos en el horno de la cocina, ¿ya? Refuncionó, ahí están los datos para que ustedes vean, pero fue larguísimo, ¿ya? Pero se obtiene un buen secado. Obviamente que con la práctica después fuimos entrenando también todos estos métodos y estas formas, y ese entrenamiento y esos ensayos y errores nos permitieron ir ajustando. Hicimos pruebas de secado en horno, de secado a fuego lento, en un sartén. Hicimos pruebas de secado en la combustión, acá en el sur, ¿no es cierto?, con las combustiones a leña. Y lo interesante ahí es que la ceniza le da un tono y la madera, ¿no es cierto?, también en combustión le da un tono ahumado al bagazo súper interesante. Así que también lo pueden probar. Y luego hicimos las pruebas en hornos semi-industriales y por supuesto ahí mejoró la eficiencia, la homogeneidad del secado, ya no se nos quemaban tanto los granitos y pudimos empezar a obtener bagazo secado de mejor calidad. ¿Para qué? Porque el bagazo secado tiene una vida útil aún mayor. O sea, las pruebas que nosotros hemos hecho y que hemos seguido haciendo este año, les voy a dar algunos datos. El bagazo secado convertido en granola tiene una vida útil cercana a los 3 meses y convertido en harina ha superado los 5 meses. Cuando digo vida útil, significa que cuando hacemos las pruebas sensoriales mes tras mes, seguimos sintiendo los tonos frescos, ¿ya?
y cuando la gente que trabaja en panificación la usa, sigue teniendo eficiencia. Entonces, el bagazo seco es una gran posibilidad para ser usado como materia prima en los alimentos, ¿ya? Yo no me voy a extender más acá, pero esta presentación les va a quedar, porque ahí también nosotros, ahí en la presentación aparecen los datos de a cuántos centímetros las bandejas, cuántas temperaturas, etc. También acá un dato, nosotros hicimos una comparación y tratamos de cotejar también la información de la literatura mundial, ¿ya? Que generalmente habla de que el bagazo se tiene que secar entre 60 y 80 grados de temperatura. Nosotros ya hemos hecho pruebas con hornos semi-industriales entre los 100 y los 150 grados de temperatura. Entonces al comienzo no nos calzaban, después nos dimos cuenta de que la temperatura esa era del horno, pero cuando decíamos los cálculos de temperatura del bagazo secado, efectivamente estaban entre los 60 y 80 grados, así que estamos súper bien. También hicimos pruebas con deshidratadores artesanales, que esto en el sur es bastante más difícil, claro. Hicimos algunas pruebas en verano, sobre todo en febrero, porque las temperaturas nos daban la posibilidad, pero en zonas del centro y norte de Chile esto puede ser una gran posibilidad. Y créanme que el secado de bagazo con el deshidratador queda súper bien, el bagazo queda súper crujiente y conserva bastante bien los aromas y sabores. Así que es una buena posibilidad. La deshidratación artesanal al sol, por supuesto. La otra, la que ustedes ven a la izquierda en esa foto, es un deshidratador eléctrico. La molienda. Hasta acá, cuando hicimos todas estas pruebas, nosotros dijimos, bueno, funcionan, están dando resultados, pero todavía no logramos reutilizar el 100% del bagazo que se extraía, porque para usar barras, un porcentaje así, para hacer galletas o masa, un porcentaje así, para compostera, para suelo, un porcentaje así. Donde sí reutilizábamos todo el bagazo era en el biodigestor, pero en el resto de las otras usos usábamos un porcentaje y terminábamos nuevamente botando lo que quedaba. Así que obviamente dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para reutilizar el 100% del bagazo que se extrae de la olla? Y ahí no nos costó mucho descifrar que la clave era la harina. Secar el bagazo y moler. Y comenzamos a hacer entonces las pruebas de harina. Y en estas pruebas de harina, que empezaron a ser ocupadas también por otras personas en cocina, nos dimos cuenta que las harinas adoptan perfiles súper interesantes, pues adoptan los aromas y sabores de las maltas propias del estilo, adoptan los colores también. Y también empezamos a hacer pruebas de distintos tipos de gramaje de molienda, más fina, semifina, un poco más gruesa, y hacer productos con estos distintos tipos de harina. Y los resultados también fueron súper interesantes, ¿ya? Y a partir de estos resultados, ¿no es cierto?, de estas pruebas, se han logrado hacer cosas como las que están acá. Pan, que yo creo que es una de las cosas más conocidas. Ahí hay un tipo de hamburguesa que se hizo, también ahí están las recetas. Alguien por ahí delante me preguntó por recetas. Sí, hay aquí algunas recetas para que prueben. La masa de la pizza, también la tenemos acá. Y estas son algunas fotos de test que hicimos. Nosotros empezamos a hacer test con personas, así, no amigos ni conocidos. Dijimos, nos vamos a ir al tiro a personas que no conocemos para que nos digan la verdad. Y la verdad fue que les encantaban los aromas, les encantaban los sabores, pero había problemas con las texturas, ¿ok? La fibra obviamente es áspera, no estamos acostumbrados a comer fibra, estamos acostumbrados a comer todo demasiado digerido, entonces la fibra generaba algún tipo de complejidad. Pero la fibra es súper manejable con la incorporación de otros productos para creación de estos alimentos. Y ahí, yo no lo hago, pero los panaderos que trabajan con nosotros y que tienen muchísima experiencia, empezaron a mezclar y para llegar a las proporciones
que a las personas les gustaba. A mí en lo particular me encanta todos los productos panificados con bagazo, casi al 100%, si se puede, ¿ya? Pero claro, son ásperos y son más duros. Entonces las proporciones que han permitido llegar de mejor manera a la gente son 60-40, 60 bagazo, 40 otras, 60 harina de bagazo, 40 otras harinas, o 70-30. Pero también puede ser 60% de bagazo seco o 60% de bagazo húmedo ocupado de inmediato para elaboración de pan o barras, por ejemplo. Y lo mismo, 60-40 o 70-30. Ahí ustedes pueden ir jugando, ¿ya? Estas proporciones son las que se lograron testear en los cerca de 10 focus que hicimos. Acá les quiero pasar un dato de más. En estas pruebas de panificaciones, en donde la complejidad era, al comienzo era de que el bagazo, ¿no es cierto?, húmedo, pero no molido, pues costaba un montón aglutinarlo. Entonces hasta que un día una de nuestras colaboradoras, ahí ustedes ven las manos de ella, tratando de encontrar la fórmula, dijo, pero la que hay que hacer es moler el bagazo. Y molió el bagazo húmedo, sacaba el tiro de la olla, lo puso en un bol, mini pyme, lo molió, se generó una pasta tan impresionante, tan compacta, y de esa pasta hizo las barras de cereales. Las aglutinó con plátano y ya. Y ahí fue increíble, porque nos permitió ocupar en esa barra de cereal en una gran proporción de bagazo, que es una de las cosas que a mí me interesa, ¿ya? Tener. Así que, nuevamente, prueben, jueguen, creen. Si la intuición aparece, síganla, porque además es muy entretenido. ¿Esa harina se usa al 100% en la elaboración de productos o se mezcla? Como ya decía, hay que mezclarla, sí. Hay que mezclarla porque todas las pruebas con distintas panificadoras y panificadores que hemos hecho nos han dicho que 100% de harina de bagazo no logra la consistencia, por lo tanto se mezclan. Pero las mezclas van así, 80-20, 70-30, buenas. Ahí se siente el bagazo, se sienten los aromas, se sienten los sabores, sentimos que estamos con una harina de bagazo. 60-40 ya empieza a disminuir, pero es la más aceptada por la gente. Pero ojo, que no porque sea la más aceptada, es la más interesante, porque es la más aceptada porque tenemos una cultura de harina refinada, ¿ya? Si ustedes quieren empezar a trabajar con bagazo y empezar a elaborar productos con bagazo, tengan en cuenta de que van a tener que aplicar también tiempo a la educación de consumo de materia orgánica, porque las personas no están acostumbradas a la aspereza que tienen obviamente este tipo de residuos. Pero para allá vamos. Yo soy full fibra. Entonces, déjenme ver, parece que me perdí. Entonces, inmediatamente luego del macerado lo enfrío para hacer harina. Luego del macerado lo prensas y lo podrías llevar al tiro a secado, si es que tienes el tiempo. Ahora, si no vas a tener el tiempo y dices, ya, esto lo voy a hacer mañana, al frío, al tiro, y lo ocupas al día siguiente. Sigamos entonces. Ahí están algunas recetitas que yo les voy a dejar, para que las tengan. Los test que nosotros hicimos. Estas son las barras que yo les decía del bagazo molido aglutinado con plátano, porque las primeras pruebas fueron aglutinadas con leche condensada. Quedaron buenas, pero a mí no me tincaba. Yo decía, no, leche condensada no. Después con rosa mosqueta, no resultaba mucho. Con miel, tampoco. Y ahí estábamos y de repente, bagazo húmedo molido, plátano, listo. La maravilla. Mezclado con frutos secos u otras cosas, impresionante. Aquí tienen dos diapos con imágenes de parte de las cosas que se han hecho. Hay muchas más fotografías, pero esto es una síntesis.
Ahí tenemos el pan. Eso que ustedes ven ahí en una copa rosada es un mousse de mosto que se logró hacer también. Para allá vamos con el mosto, ya todavía no, pero eso fue un primer apronte. Ahí está la harina, hemos hecho albóndiga. La de abajo es una prueba que hicimos en la Expo Turismo el año 2019 en Santiago, con muy buenos resultados. Los de la abajo izquierda son panes que se han hecho en Santiago también. Tés, ahí está cerveza Bericio, que también en su momento aportó con bagazo para hacer las pruebas, la barra de cereal, parte del equipo de trabajo, ¿verdad? Y la foto de abajo es de personas que estudian cerveza en Bierstore y obviamente nosotros lo primero, una de las cosas que hacemos en los cursos es que aprendan a conocer el bagazo y les hacemos probar y sentir y masticar y todo eso. Ahí al final, si ustedes ven de la presentación, están los protocolos, ¿ya? Para que los tengan, son largos, así que no me voy a extender en eso, porque ya llevamos harto rato y no sé si estaremos bien en la hora, pero solamente quiero mostrarles una sola cosa que tiene que ver con los aspectos nutricionales del bagazo, que está acá. Es que este es uno de los últimos informes que hay de este año, actualizado, ¿ya? La literatura en los últimos 3 años del bagazo está bien vertiginosa, entonces hay relecturas cada 6 meses para ir actualizando datos. Pero yo quiero mostrarles esto. Los cuadros, esto es un cuadro promedio de composición nutricional del bagazo. Ustedes tienen ahí entre 15 a 26% proteína, 70% de fibra, esa es la composición de la fibra, lípidos, de ellos un 60% triglicéridos, sabemos lo importante que es para nuestro sistema digestivo, 2 o 4% de ceniza, vitaminas de la línea B, principalmente B6, ácido fólico, y otros compuestos fenólicos, ¿ya? Y minerales. El bagazo entonces es una super materia prima, tanto para la alimentación como para la creación de otros productos. Creo que hay que seguir estudiándola, creo que hay que seguir probando, pero con lo que ya se ha logrado hacer, tenemos un piso súper interesante para trabajar. Ahora queda la motivación de ustedes por empezar a probar, y queda también la motivación de ustedes para empezar a transmitir esto. No son menores las toneladas de bagazo que se van a la basura, y por lo menos para mí, la posibilidad de generar alimentos de alto nivel nutricional, con una materia prima de tanta accesibilidad en este momento, y cada vez más porque la producción sigue aumentando, es una tremenda oportunidad para la alimentación de muchas personas. Yo me siento muy orgullosa de que gracias a este trabajo, nosotros el año pasado pudimos aportar a la alimentación de varias ollas comunes en la ciudad de Valdivia, con barras alimenticias, con barras elaboradas con bagazo, y eso para mí ha sido uno de los logros más importantes. O sea, para allá va mi norte. Pero también aquí hay oportunidades de emprendimiento y oportunidades de negocio que puedan tomar y que están súper vírgenes todavía. O sea, hay muy poca producción de carácter comercial con el bagazo aún, y yo creo que se debe principalmente porque obviamente que los esfuerzos por su conservación no son menores, y también porque los esfuerzos para darle mayor vida útil tampoco son menores, pero esperamos que este trabajo, que se los he mostrado de manera muy simple, y aunque siempre trato de ser sintética, nunca logro llegar a la hora, solo la hora. Espero que este material a ustedes les sirva, porque es un piso para que puedan empezar a trabajar, y eso me anima mucho.
Si quieren abrimos el micrófono. Una duda grande, con pescado podrido sería pescado, utilizado muchos productos alimenticios, mi duda es por qué el bagazo que fermenta no puede ser usado luego. Ya, vamos a abrir el micrófono y ahí vamos a conversar. ¿Cómo tendremos acceso al interesante material? Sí, se lo voy a traspasar a Eric, yo creo, para que él lo pueda... Si el bagazo incluye avena igual, ¿sirve? Sí, también hemos hecho pruebas con bagazo con avena, sí, con granos en general. No sé si... Eric, te escucho bien. Cecilia. No hemos pasado harto, perdón. No pasa nada, pero yo me quedaría aquí, pero hasta mañana escuchando. No, de verdad, yo estaba aquí como, yo escuchaba, yo tenía así como la boca abierta porque está impresionante la cantidad de estudios que hicieron, la cantidad de investigaciones que hicieron. Yo que soy profe, yo trabajo con investigación, yo estoy escuchando, es así, yo estoy impresionado el nivel que ustedes llegaron a esos estudios con este bagazo, es así, algo impresionante. Así como los que están en la universidad, que están estudiando, mira la cantidad de temas que existen para hacer sus tesis, sus investigaciones, seguir una maestría, un doctorado. Eso es lo que Cecilia dice. Sí, yo le doy un título de PhD para Cecilia, pero sí, ahora, ya tiene un título de PhD porque es impresionante lo que hiciste. Cecilia, es increíble. Yo nunca había imaginado la cantidad de posibilidades que existen, así como para ocupar el bagazo. Estoy impresionado, sí, fue buenísima. Yo estoy seguro que todos que están aquí acompañando están impresionados con su charla. Increíble la cantidad de posibilidades y el nivel que ustedes llegaron en sus estudios. Así que fue buenísimo, así como una cantidad de información que, no sé, me faltan palabras para explicar. De verdad, Cecilia, Muchas felicito gracias. muchísimo por eso, por esa charla, por los estudios que ustedes hacen así. Yo estoy impresionado. Solo tengo a felicitar y agradecer por todo eso. Muchas gracias por tus palabras. No, increíble. Una vez yo estaba leyendo un cervecero casero que también, así como preocupado en ocupar su bagazo. Y yo nunca había escuchado. ¿Sabe qué él hacía? Bueno, un cervecero casero, él secaba el bagazo y ocupaba para ahumar. Es un tema parecido con cerveza Vaivén, que comentó sobre algo como hacer briquetas para calefacción. Va más o menos por ahí, va más o menos por esta línea. Y lo ocupaba para ahumar. Él hizo una cámara, además de ser cervecero casero, también hacía como chorizos, hacía como otras y ocupaba para ser ahumados. Ocupaba la malta seca, el bagazo seco, lo secaba al sol y ocupaba como combustible para su cámara de ahumados. Y ahumaba de todo. Y ahumaba Buenísimo. chorizo, ahumaba legumbres, ahumaba de todo. Increíble, un tema tampoco que creo que no fue abordado en la presentación, pero bueno, son infinitas las posibilidades, son infinitas las Sí, posibilidades. sin duda que nos quedamos cortos, pero son Claro, infinitas. claro, Sí. claro. Y otro tema que me gustaría comentar, Cecilia. Bueno, acá la realidad, por ejemplo, yo estoy en Santiago, que ya es una gran ciudad y tenemos un poco de dificultad para desechar nuestros bagazos. Yo vivo en un departamento, esa es la realidad de muchos cerveceros acá en Santiago. Yo soy cervecero casero, hago 20 litros y al final tengo ahí como mis 4, 5 kilos yo ocupo 4 kilos de malta, 5 kilos de malta como mucho. Y después tengo un problema aquí, vivo en un departamento, un edificio, una comuna muy poblada, no tenemos como mucho donde botar este material orgánico, la comuna tampoco ayuda mucho, y así como en la realidad de Santiago, los cerveceros que están en Santiago, que son muchos, como yo, así con esa realidad, los cerveceros de un departamento que, Sí. tienen que al final tiene su bagazo. ¿Qué posibilidades tenemos para
para ocupar, así como de pronto, claro, ya dijiste algo como pan, algo así como para consumir, Sí, pero el eh, exceso, no, todo, no es todo que podemos ocupar para consumo, pero si tenemos que echarlo, botar ese bagazo, ¿qué nos recomienda así, para hacer? ¿Cómo botarlo o qué destino creo recomienda? que, claro, si hay compostera, si hay compostera en la casa o en el departamento, utilizar un porcentaje de la totalidad del bagazo que sacan en el momento en que desocupan la olla, llevarlo al tiro a la compostera. ¿Ya? Pero ya sabemos que no podemos llevar el 100%, ¿ok? O sea, que más o menos el 30% del total de los residuos de la compostera puede ser bagazo, ¿ya? Ahora bien, si no tenemos compostera, obviamente, y no hay patio donde existe una huerta, eh, ahí lo ideal es reducirlo para convertirlo en algún producto alimenticio. Eh, ahí la fórmula es sacar ese bagazo y poder colocarlo en recipientes plásticos y llevarlos al tiro al refrigerador, ¿ya? Ahora, también si estamos haciendo 20 litros, en promedio vamos a estar sacando unos 2,5 a 3 kilos de bagazo en 20 litros. Por lo tanto, sí es factible guardarlos un poco si es que organizamos bien el refrigerador o tenemos algún tipo de congelador o algo así. ¿Ya? Y ahí pues, el bagazo puede mantenerse al menos una semana antes de poder reutilizar. ¿Ya? Lo ideal sí es que pase a este recipiente ya prensado, o sea, tratemos de sacarle la máxima humedad que podamos. Eh, y luego ese bagazo, ya saben, ustedes como les he explicado, lo más simple es que se muele y va a quedar como una pasta. Y esa pasta es la que nos permite hacer las barritas de cereales o galletas u otras cosas. Pero si tenemos la oportunidad de secarlo y tenemos ese horno de casa, podemos colocarlo en la bandeja de los hornos, ¿no es cierto?, de las cocinas y secarlo. Hay que empezar a removerlo, sí, y hay que estar atento. Pero ahí yo entrego en la presentación la forma. Para que ustedes sepan, todas estas pruebas están hechas a súper baja escala. Y están hechas a súper baja escala precisamente porque como yo trabajo con muchos elaboradores de baja escala, está pensado para ellos y para Claro. ellas. ¿Ya? Y después nosotros empezamos a escalar. Pero todas las primeras pruebas están pensadas a muy baja escala. Entonces, ahí están las fórmulas para poder secar en el horno, secar en la parrilla. Yo secaba hasta en sartén, así el bagazo. Y funciona, ¿ya? Ahora, si tenemos acceso a un horno semi-industrial, mejor aún todavía. ¿Ok? Pero si no vamos a utilizar el bagazo de inmediato, se nos hizo tarde, tenemos que hacer otra cosa, recipiente, tupper, ¿no es cierto? Lo metemos ahí, recipiente hermético, y al refrigerador es lo ideal. ¿Ya? Ahora bien, si empezamos a aumentar los volúmenes, y ya no hacemos 20 litros, hacemos 40, hacemos 60, ya no vamos a tener 3 kilos promedio, vamos a tener 6 kilos, 9 kilos, y ahí el tema se nos empieza a complicar un poco más. Por lo tanto, ahí la fórmula siempre es secar y convertir en harina. O sea, lo que yo les diría es lo siguiente: si ustedes realmente quieren hacer una reutilización del bagazo, creo que hay dos equipos que tienen que tener. Algún horno para secar y un molino exclusivo para hacer harina. Y con eso van a reutilizar el 100% del bagazo. Muchas gracias, Cecilia. Muy aclarador. Bueno, ahora voy a pasar las preguntas a los demás participantes. Hay una mano aquí de Ricardo Alfaro. Ricardo, a ver si puedo. Te voy a enviar, Ricardo, un permiso para habilitar tu micrófono. A ver Hola, si... Ricardo. Y tienes que aceptar el permiso, Ricardo. Yo creo que ya está. Ahí estamos, sí. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Cecilia, por la entretenida charla. La verdad es que está muy, muy interesante. Nosotros tenemos nuestra microcervecería, es un emprendimiento con mi hijo menor. Somos los dos, la cerveza Vaivén, que está porque estaba ahí con el celular en otro lado. ¿Ya? Y la verdad es que para nosotros un tema es justamente la disposición del bagazo, ¿ya? Porque en este minuto se lo llamo
a los pollos, un amigo que tiene campo la mamá y tiene cientos de aves, pero es complicado porque cuando nos toca día de elaboración, trabajo todo el día y tenemos que salir el mismo día, aunque ya esté casi oscureciendo, porque justamente si lo dejamos para el día siguiente ya el bagazo está malo y se nota en el olor, sobre todo en este tiempo. De hecho, lo llevamos calentitos. Y yo le decía a la mamá, le decía, oiga, esta cuestión está caliente. No, no, dele nomás si no les pasa nada, qué sé yo. Bueno, allá son inmortales, parece, esos pollos. Pero bueno, pero hemos buscado opciones distintas y la verdad es que vemos con mucho interés todo lo que has mostrado porque hay mucho de lo que tenemos pensado tratar de hacer. Entonces, como tú estás con todo este tema más bien colaborativo y todo lo demás, ¿qué opciones ves tú en el mercado, por ejemplo, para hacerse o para una home brewer o para una agrupación pequeña, por ejemplo, de una máquina para peletizar? O hornos de secado más simples, no sé, porque yo también veo eso como súper interesante, lo que te planteaba no es solo briqueta, porque veía los pellets, hoy día hay mucha estufa de pellet, obviamente Sí. pellet de madera y todo, pero esto haciendo las pruebas pertinentes, yo creo que puede ser una Sí. excelente alternativa. No está, Ricardo, en esta presentación no está, pero en el documento de asesoría hay datos que hablan sobre el potencial del bagazo para pellet de combustión. Ya. Sí se puede. Sí se puede, y sería también súper interesante. O sea, imagínate reutilizar el bagazo y empezar a disminuir también el uso de celulosa, ¿no es cierto?, o de madera para la generación de pellets. Exactamente, o sea, nosotros estamos un poco en esa parada. De hecho, reciclamos el mayor número de botellas posible, o sea, las pagamos de vuelta a nuestros clientes. Decimos, mira, nos traen las botellas lavadas, tú te tomas la cerveza, la lavas y las traes de vuelta, le pagamos 100 pesos por botella de vuelta para poder hacer este tema de economía circular y todo lo demás. Entonces, todo lo que tú mencionaste lo encontramos muy interesante. Te felicito por lo que estás haciendo y bueno, ojalá esto pueda quedar en una cosa de más largo plazo. Nosotros estamos recién como integrando al ecosistema, digamos, de otros cerveceros más grandes. Nosotros somos pequeñitos. Pero no, la visión de sustentabilidad no tiene escala. Sí, claro, por cierto. Ahora, sí, yo creo en el trabajo colectivo. O sea, yo creo que este tipo de cosas sí requieren de una sinergia de varias personas. Entonces, si eres capaz de agrupar a personas en el lugar donde vives o en el territorio donde estás y comprar entre todos un molino, entre todos un horno semi-industrial que funciona súper bien, que un horno semi-industrial en el mercado no está tan caro, un molino, ¿no es cierto?, y quizás un congelador, un cooler donde empezar a almacenar el bagazo, y lo hacen entre todos, créanme que van a empezar a tener muy buenos resultados y van a empezar a crear cosas muy interesantes. Porque acá la clave es que, o sea, yo ya sé, o sea, es muy difícil que el productor o la productora cervecera se dedique a esto. Esto tiene que ser un trabajo colaborativo. O tiene que ser con motivación de algún tercero que quiera aportar a la sustentabilidad del proceso. Así que sí, súper interesante. ¿Tú dónde vives? Rancagua. Rancagua. Yo feliz voy a Rancagua si quiere ya, te invitamos. ayudar por ella. Ya. Oka, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Ricardo. Y había otro participante también que tenía algo para compartir, era Nelson, yo creo. A ver si Nelson todavía está conectado. Sí, Hernán dice acá que claro, Hernán sí está. Sí. Hernán, no te disculpes por tu opinión, o sea, la idea del bagazo es contribuir al medio ambiente, no seguir matando, no estoy de acuerdo con usar el bagazo para quemarlo. Sí, por supuesto, es una visión. Lo que sucede, sí, es que tenemos tantos y tantos kilos de bagazo que claro, lamentablemente hay bagazo que sigue, o sea, a ver, voy a partir de nuevo. Los datos que nosotros tenemos de reutilización del bagazo son súper
bajos todavía, o sea, el 90% del bagazo nacional sigue yendo a la basura. ¿Ya? Entonces, claro, de botarlo a la basura y quemarlo, no sé, ahí cada uno tendrá su opinión. Pero por supuesto, es súper válida tu opinión, Hernán. Yo también abogo más por reutilizarlo en todas estas posibilidades que he presentado y en otras que existen, más que estarlo quemando. Claro, Hernán está preocupado, yo creo, por la posibilidad que yo dije de ocuparlo para ahumar. Claro, eso genera un humo. Claro, sí, para ahumarlo. Sí. Claro, tiene su impacto ambiental, no hay que discutir. El impacto ambiental sí es súper importante y complicado. Hernán, tiene la razón. Y Paiduno creo que es Hugo Douglas, que tiene otro colega nuestro que también pregunta cuál sería el impacto más importante, si es ahumar, quemarlo, o el metano que se genera, que también es un impacto muy importante para el efecto de la... El metano es el impacto más brutal. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer los estudios descubrimos que entre la larga, o sea, yo menciono el metano, pero es una larga lista de gases de efecto invernadero. O sea, el más tóxico es el metano, pero sí, el porcentaje de metano que genera el bagazo es alto. Entonces, cuando yo me enteré de eso, dije, wow, o sea, nosotros que vemos este residuo, ¿no es cierto?, calentito y lo tiramos en la basura, hoy estamos lanzando, pero gas invernadero brutal a la atmósfera. No solamente nosotros, nuestro sector, pero estamos acá y nos ocupamos del nuestro. Exacto. Para eso están las lombrices californianas, por supuesto que sí. Claro que sí, ella nos ayuda. Déjeme, yo creo, era Nelson. Nelson tenía una contribución importante para hacer, a ver si puedo sí, ver. Nelson, yo creo que ya estás habilitado, Nelson, ¿me escuchas? Nelson, tienes el micrófono abierto, Nelson. Nelson, te escuchamos. Yo abrí tu micrófono. Sí, acá dice, el pellet tiene un impacto inferior a la leña. Sí, efectivamente tiene un impacto inferior, pero no hay que olvidar, al menos en el sur de Chile, que la conversión de las combustiones de leñas hacia calefactores con pellet va en aumento y el consumo de pellet también. O sea, ahora, no tenemos el tiempo para discutir si es mejor o peor, más eficiente, no, pero lo podríamos hacer en otro momento, porque yo también tengo mis inquietudes y mis incomodidades con las calefactores con el pellet. El navegador no me deja hablar, dice Nelson. Sí, bueno. es bueno, Nelson. Aquí tiene el micrófono abierto, a nosotros está bien. Si hablas, podríamos escuchar. De pronto hay algún problema en tu... Ahí Paiduno tiene levantada la mano. A ver, déjame buscar y abrir a Paituno, que es nuestro amigo Hugo Douglas. Hugo, te voy a abrir aquí el micrófono. Hugo es de Iquique. Te envié el permiso, Hugo, a ver si... Ya, ahora ahí sí, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Hola Cecilia, saludos desde Iquique. Hola, qué bien, Iquique. Aquí igual hace calor, así que el bagazo fermenta súper rápido. Lo que te consultaba por el chat era, acá, esta ciudad es súper hedionda de harina de pescado porque las pesqueras procesan el pescado podrido y sale un olor súper hediondo cuando lo procesan. Aún así, la harina de pescado es usada, como te decía en el chat, en muchos productos. Me queda la duda, ¿por qué el bagazo, cuando ya como que se pudre, por así decirlo, no puede ser usado ni para pellets, estas cosas como para un carbón o para aislante u otros usos que no sea alimenticio? Esa era la pregunta. Y gracias por la charla. Ya, gracias.
Gracias por estar acá. Mira, lo que pasa es que con la descomposición del bagazo, en el fondo lo que existe es nosotros le llamamos refermentación, pero en realidad es la continuidad del proceso microbiológico. Y en esta continuidad del proceso microbiológico se va alterando la composición química natural del bagazo. Entonces, finalmente, mientras más tiempo lo dejes a expensa en esta refermentación, menos eficiencia tiene el bagazo para ser usado. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, deja de ser eficiente para ser usado en alimentos y tal vez siga siendo eficiente para ser usado en el suelo o en la compostera, pero para ser usado, por ejemplo, en objetos y estas cosas, necesitamos ciertos porcentajes de celulosa, por ejemplo, de la otra composición que aparece en los documentos, que se pierde. Entonces, por eso deja de ser eficiente. ¿Ya? O sea, yo creo que el bagazo con, no sé, 3, 4 o 5 días de expuesto a temperatura ambiente, incluso puede ser, claro, incluso llega a ser hasta peligroso también para el suelo. Donde sí puede ser usado es la generación de gas. Ahí sí te funciona perfecto. O sea, mientras más tiempo le des para refermentar, más gas genera y con tu biodigestor te funcionaría estupendo. Ahí sí. ¿Alguna pregunta más, chiquillos? Nelson, Sí, qué pena, Nelson. Nelson compartió algo, a ver qué Nelson comentó. Una pena, dice porque que me gustaría mucho escuchar a la contribución de Nelson, que tenía hablar sobre su biodigestor. mandó una página en Facebook en donde podemos ver su ejemplo, su prueba con biodigestor. Así que yo la voy a anotar para verla porque es súper importante. Perfecto, gracias, Nelson. Y bueno, a mí me gustaría ir terminando quizás. Claro. La información que he mostrado acá, así de manera muy sintética, y otra más, yo la voy a traspasar para que ustedes la tengan, así que no lo duden. Quiero darle las gracias a la organización de Chile Brewers por invitarme a esta charla, estoy muy contenta. Y bueno, yo creo que lo último que quiero decirles es que se atrevan, prueben, usen, reutilicen. Tal vez hoy seguimos abriendo la llave y el agua sigue saliendo y todavía seguimos comprando la malta sin dificultad, pero la sustentabilidad del proceso cervecero, para mí, si antes era más bien un anhelo, hoy es una urgencia. Es fundamental empezar a reutilizar nuestras materias primas, es fundamental empezar a reutilizar nuestros residuos y es fundamental empezar a pensar en procesos de sustentabilidad. ¿Ya? Y aquí hay una materia orgánica noble, sencilla, simple, ahí que la hemos visto, ¿no es cierto?, con en forma muy despectiva durante décadas, pero que es súper poderosa. Así que la invitación es a probar, a seguir haciendo cosas con el bagazo, y yo siempre voy a estar siempre dispuesta a contestar todas las preguntas, sugerencias, si me quieren invitar. A mí me encanta viajar, así que yo feliz voy a ver lo que están haciendo, porque todavía este estudio es de largo aliento, las pruebas siguen haciendo de largo aliento, así que nada, pues, bienvenido. El próximo año vamos a continuar con el mosto, luego con el lúpulo, y ahí seguiremos hasta lograr el modelo de sustentabilidad que buscamos. Cecilia, muchísimas gracias, de verdad. Me faltan palabras para agradecer esa contribución que hiciste, de verdad. Fue una tremenda charla. Así que agradezco también a todos los participantes. Próxima semana seguiremos con algunas otras charlas más. Así que mantengan ahí atentos a Chile Brewers. Ya vienen otras charlas más. Y compartamos información, ¿sí? Hagamos acción colectiva, colaborativa. Juntémonos, hagamos cosas. Chile Brewers es un gran ejemplo de eso. Así que, y felicitaciones, no sé si estarán acá, a los ganadores y ganadoras del cuarto campeonato. Espero en algún momento probar su cerveza.
Muchas gracias. Y aprovechar a todos que quieran seguir acompañando los estudios y lo que Cecilia hace. Ella tiene un perfil en Instagram, se llama @bagazofood, ¿verdad? @bagazofood. Sigan Sí. @bagazofood y estén atentos a todos los estudios, esos experimentos increíbles que hace Cecilia y su equipo. Muchas gracias, pues. Que tengan todos una buena noche. Doctora Cecilia, muchas gracias por su... No, yo creo que muchas de las cosas que hago es precisamente porque no estoy dentro de la academia. Gracias, Cecilia. Gracias a todos. Un abrazo. Que tengan buenas noches. Buenas noches.